lectura a este trabajo que se titula El camino de la pureza, recopilado por el hermano René Pérez Inchausti. Y dice así: todo estudiante de la filosofía Rosacruz cristiana y mística que se siente atraído hacia el conocimiento que nos proporcionan las escuelas iniciáticas ha oído hablar de muchos temas que son verdaderamente apasionantes por los conocimientos que ellos nos proporcionan en ambos caminos, el de la ciencia oculta y la luz del verdadero misticismo. Ahora vamos a tratar de incursionar por los derroteros que nos muestran la luz a través del conocimiento por el sendero espiritual. Para ello haremos mención de algunos párrafos de escritos que nos hablan de lo que es la pureza. Y en ese camino que hemos elegido hoy vamos a tener la oportunidad de ver con el corazón algunas verdades muy útiles para el conocimiento espiritual del aspirante a la vida superior. Cuando nos ponemos a leer algunos de los interesantes escritos del Sermón de la Montaña, encontramos ya algo que nos permitirá hacer algunas disquisiciones sobre la pureza en una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Toda la filosofía de la religión se encuentra aquí resumida en pocas palabras. Estas palabras están usadas en un sentido técnico y abarcan una idea mucho más amplia que la que tienen en la vida diaria. Empecemos considerando la promesa que aquí se nos hace. Nada menos que ver a Dios. Sabemos, por supuesto, que Dios no tiene forma corporal y por lo tanto el asunto no consiste en verle tal como vemos físicamente con nuestros ojos a un semejante o a un objeto. Si pudiésemos ver a Dios de esta manera, sería Él limitado y circunscripto, y ya no sería Dios por ello. Ver se refiere aquí a la percepción espiritual, aquella capacidad de concebir la naturaleza verdadera de Dios, de la cual desafortunadamente carecemos. Vivimos en el universo de Dios, pero no conocemos de manera alguna cómo es Él en realidad. Esto es lo que quieren decir las palabras ver a Dios y verle cara a cara. Ver a Dios es comprender la verdad, una experiencia que trae la libertad infinita y la felicidad perfecta. Notemos que Jesús habla de los limpios de corazón. La palabra corazón en la Biblia indica generalmente lo que los psicólogos modernos llaman la mente subconsciente. Esto es de extrema importancia, porque no basta que aceptemos la verdad solo con la mente consciente. En tal caso, nuestra aceptación no es más que una opinión. Solo cuando es aceptada por la mente subconsciente y asimilada así por la totalidad del espíritu, puede la verdad reformar el carácter y transformar la vida. Tal como piensa en su corazón, así es un hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra referencia a lo que concierne a la pureza hallamos en un escrito sobre la transfiguración que encontramos entre los escritos de Corinne Lin. Una de las evidencias del discípulo avanzado consiste en la facultad de entrar instantáneamente en contacto con el Maestro, al margen del tiempo y del espacio. La comunión de María con su bendito Señor
era de esta naturaleza. Su alma purísima recibía instantáneamente la impresión de cualquier emoción o pensamiento de aquel. Durante la transfiguración, el Maestro apareció en toda la resplandeciente gloria de su cuerpo arcangélico a la vista de sus discípulos, que eran ya capaces de elevar su conciencia hasta el punto de poder percibirlo. María, aunque no físicamente presente, experimentó también todo el gozoso éxtasis de aquel sublime momento. En una parte de nuestro servicio de curación dice así: concentrémonos en nuestro emblema Rosacruz. La rosa blanca y pura representa el noble corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas, su sangre purificada. La cruz blanca, la limpieza de nuestro cuerpo físico, y la estrella dorada, nuestro manto nupcial, tejido mediante una vida recta y pura. Por supuesto que no todos los estudiantes somos puros, pero nos proponemos seguir el sendero espiritual pensando, como todo estudiante Rosacruz, que el camino hacia la pureza no es otro que el del servicio amoroso y desinteresado a nuestros semejantes, el único camino que nos llevará a la pureza y por lo tanto a Dios. Sin embargo, debemos advertir el hecho de que algunos aspirantes espiritualistas no deben seguir algún camino equivocado, pues algunos se lanzan ávidamente a devorar toda literatura en las cuales puedan aprender algún nuevo secreto, alguna nueva filosofía, alguna nueva verdad oculta, y desdeñan por demasiado sabidas las enseñanzas morales corrientes. Sin embargo, no hay filosofía, secreto o verdad oculta cuyo valor pueda compararse al de la sana moral. Un gran instructor escribía, refiriéndose a los aspirantes, que el primero de los escalones de oro que llevan al templo de la verdad es una vida pura, lo que significa pureza del cuerpo, pureza de la mente, pureza del sentimiento, pureza del corazón y del espíritu. ¿Cuántos aspirantes violan esta regla y sin embargo esperan y hasta exigen a veces se les enseñe sin restricciones las más elevadas verdades de la sabiduría y los más ocultos misterios de la ciencia? ¿No comprenden acaso que así como el agua limpia y pura vertida en la cloaca se contamina y no puede ya usarse para beber, así también la verdad divina se pierde si se echa en el alma de un sensual, en el corazón de un egoísta o en la mente del indiferente a los pensamientos y sentimientos de justicia y compasión? La bondad de corazón hacia todos y a todo, la honradez más estricta, la vida limpia y pura, el hábito de la verdad, la templanza en todas las cosas, son la única llave que abre las puertas de la paz, por las que el hombre de carne puede avanzar hacia la luz, y toda búsqueda de conocimiento, todo deseo de superación que no se base en un esfuerzo decidido para alcanzar esas virtudes morales, es sólo una ilusión inalcanzable, una fantasía, hija de la pereza y de la ignorancia. Quienes emiten pensamientos amorosos, positivos, quienes dicen la palabra suave que orienta y reconforta, que anima a ser mejor, que descorre el velo de la ignorancia, que tonifica el alma del que sufre y el que acerca al calor de su amistad profunda y verdadera,
una sonrisa amable, un gesto de comprensión y tolerancia ante una actitud de flaqueza o involuntario descuido que se comete, el que no traiciona, el que no finge, el que no miente, el que no comercializa lo que es un bien espiritual dado por Dios a la humanidad para elevarla en su propia condición, el que responde con humildad, sin orgullo, sin presiones de ningún tipo, sin declarar como suya la verdad absoluta que solo Dios conoce, así como conoce a fondo el alma humana, esa está afirmando y sustentando el amor que es puro y verdadero. Y es un ejemplo para que los demás aprendan de él. Pero esto pocas veces se valora y ni siquiera llega a reconocerse. Por eso la humanidad sigue un camino muy difícil, muy tortuoso, sosteniendo aquello de que tanto tienes, tanto vales. O sea, digamos, estamos en una carrera sin descanso por obtener bienes materiales. Y cuando los logramos consideramos que eso es todo, que ya logramos el último objetivo de nuestra existencia. Así no hay crecimiento espiritual alguno. No se puede pretender llegar a la pureza. No se sigue el ejemplo que se ha dado y nada se ha aprendido. No se pone la mira en las cosas de arriba y sí en las de la tierra, interesándose más en la obtención de cosas materiales, con olvido de las cosas espirituales, que son precisamente las que más deben interesarnos. Si continuamos caminando y yendo de encarnación en encarnación, y si no aprendemos alguna vez a obedecer la voz de Dios, a observar sus mandamientos y a vivir la buena vida, no podemos esperar el llegar a la ciudad de la paz, sino que tendremos que contentarnos con permanecer en la tierra de los pesares y de los dolores. Acá la ciudad de la paz, como sabemos, es Jerusalén. Obviamente que no se refiere a la Jerusalén física, sino a la ciudad de la paz, porque Jerusalén quiere decir eso, ciudad de la paz. ¿Y cómo podremos entonces desarrollar nuestro poder espiritual? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? En la gloriosa enseñanza de Cristo está indicado el triple camino. La humanidad ordinaria en el mundo entero está bajo el mandato de la ley que obra sobre el cuerpo de deseos y le opone sus frenos. El pensador está siempre incitado a reñir con la carne, pero bajo el mandato de la ley nadie puede salvarse. Hemos hablado también en nuestras enseñanzas del cuerpo vital. Este es el vehículo, como dijo San Pablo, de amor y atracción. Si podemos vencer el lado pasional de nuestra naturaleza, si podemos sustraernos a las vibraciones inferiores del amor, si podemos cultivar dentro de nosotros la pureza, y si podemos resistir a la tentación como lo hizo Parsifal en el famoso drama místico y obra cumbre de Wagner, ¿verdad? Y vivir una vida pura, entonces cultivaremos diariamente dentro de nosotros un gran poder. Este es el poder del amor, que se expresará en nuestras vidas en la forma de servicios a los demás, y gradualmente aumentará tanto que será como la pólvora en la pistola cargada. Entonces el Maestro vendrá a vernos y a enseñarnos cómo libertar el poder que hemos almacenado en nuestro ser interior.
Depende de nosotros mismos cuánto tiempo tengamos que caminar por el desierto. Cada uno tiene dentro de sí mismo el poder latente que le ha de llevar a la ciudad de la paz, un sitio donde no hay pesares ni dolores. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en camino alguna vez, y el primer paso es la purificación. Porque sin la vida pura no puede haber progreso espiritual. No podéis servir a Dios y a Mamón, se ha dicho, pero Mamón es generalmente interpretado como el oro del mundo. Ahí se encarna todo lo que sea, digamos, el egoísmo exacerbado en pos del objeto mundanal del dinero, ¿verdad? Sin embargo, un hombre puede ocuparse de su negocio y cuidar de sus asuntos para bien de todo el mundo, no en interés propio, sino haciendo todo lo que puede para los demás, y así no servirá a Mamón, por mucho dinero que acumule. Una persona puede amar solamente a unos cuantos a su alrededor, pero existe un amor más elevado que vuela irradiado de ella hacia los demás, no en su propio círculo, el cual debe ser observado. Es preciso cumplir con todos los deberes para que de este modo podamos aprovecharnos de las oportunidades superiores a medida que se nos presenten. Y de este modo tenemos que aprender nuestras lecciones de servicio. Servir a la humanidad, a los animales, a nuestros hermanos menores y al mundo entero. Estos servicios y nada más nos permitirán el salir del desierto. Se ha dicho que aquellos que eran los superiores en el templo eran los que servían a los demás. Y Cristo dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros debe ser el servidor de todos. Debemos todos esforzarnos para prestar este servicio. Con buena voluntad será fácil hacerlo. Entonces, algún día, en un porvenir no muy lejano, oiremos aquella dulce voz, la voz del Maestro que llega a todos los que sirven y escuchan la voz de Dios. Acá hay algo muy importante que hay que aclarar, que es que cuando cualquiera de nosotros pone el primer pie en el sendero espiritual, muchas veces tenemos un apuro, tenemos una premura por ir escalando los distintos niveles que corresponden, pero en la escalera espiritual no podemos hacer como en la escalera física, que de repente saltamos 2 o 3 peldaños, ¿verdad? Para arriba o para abajo, y pensamos que así podemos avanzar más rápido, pero en la escalera espiritual es progresiva. Nada sucede en la naturaleza a saltos. Como aspirantes espirituales, hemos estado elaborando el despertar del Cristo interno a través de nuestras vidas pasadas, en mayor o menor grado, de acuerdo a nuestra dedicación. Así, en la medida de nuestro esfuerzo, en la presente vida, dependerá el despertar del Cristo interno en esta vida o en otras. Ese trabajo del que hablábamos hace un rato es un trabajo continuo, progresivo. No puedo yo quedarme en el molde, como se dice normalmente, y no hacer ningún esfuerzo y pretender lograr avances espirituales. O sea que los avances espirituales son como el atleta que se prepara para las Olimpiadas, que no es que va y practica una sola vez su disciplina, llámese carrera de obstáculos, lanzamiento de jabalina, cualquier disciplina, natación, lo que sea, tiene que entrenarse día tras día, mes tras mes, año tras año y tratar de superar sus propias marcas, ¿verdad? No existe ningún proceso rápido en la naturaleza y nosotros no somos ninguna excepción.
Nuestra incapacidad para apreciar nuestro grado de progreso espiritual se debe principalmente a que la falta de persistencia ha alterado nuestro estado de conciencia. Y acá está lo que decíamos, ¿verdad? Siempre esperamos o nos consideramos acreedores de más cosas de las que nos merecemos. Y pensamos que nosotros ya estamos adelantados y ese es uno de los errores más graves que puede sucedernos en la escala espiritual, evolutiva, ¿verdad? Pensamos que ya somos merecedores de mucho, que ya hemos transitado mucho tiempo y que ya tenemos que tener clarividencia y clariaudiencia y ser, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Antes de que Max Seindel haya tenido contacto con el maestro, él ya era un clarividente, aunque no siempre esta clarividencia estaba bajo su total control. Según él mismo nos relata en su encuentro con el maestro, en su libro Enseñanzas de un Iniciado, página 118. Lógicamente entendemos que Max Seindel había estado desarrollando su Cristo interno y con ello su clarividencia durante varias vidas, en la última de las cuales había sido un sacerdote católico en Francia, en la centuria de 1600 a 1700. O sea que Max Seindel regresó rápido porque era un alma adelantada. Entonces, cuando esas almas adelantadas están del otro lado del velo, se les llama y tienen que acudir al llamado de los seres superiores, de los hermanos mayores, ¿verdad? Para que vengan a ayudar y a cumplir otra misión importante como la que tuvo Max Seindel en esta última encarnación. Nos dice Max Seindel que los evangelios, que son fórmulas de iniciación, comienzan con el relato de la Inmaculada Concepción y termina con la crucifixión. Ideas maravillosas a las que llegaremos algún día, pues somos Cristos en formación y tendremos que pasar por el nacimiento místico y la mística muerte. Leemos en la Biblia, en San Mateo 18, 1 al 4, en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cristo, al poner un niño de ejemplo, nos quiere indicar la condición requerida para uno que ha desarrollado el Cristo interno, el Cristo niño, por medio de una vida de pureza y de servicio. Para entrar en el reino de los cielos, es decir, lograr el estado de conciencia apropiado para desarrollar el Cristo interno, es necesario hacerse como un niño pequeño, pero un niño sabio. Por eso también nos dijo Cristo que fuéramos mansos como las palomas y sabios como las serpientes. Quien se haga pequeño como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Acá hay que aclarar algo muy importante también que explica Max Seindel, y que en este pasaje del niño, que todos debemos volver a ser como niños, es que debemos despojarnos de nuestros prejuicios, porque un niño pequeño no tiene prejuicios. Todo lo que lo dice de corazón, no piensa, él dice lo que siente. No hay prejuicios, no hay vanidades. Entonces tenemos que despojarnos de todas esas, digamos, de esos inconvenientes con los cuales podemos encontrarnos, ¿verdad? Recordemos que el cielo está dentro de nosotros. Habiendo extraído la esencia de los tres cuerpos, la triple alma, durante el proceso de desarrollo del Cristo interno, el aspirante conquista el reino de los cielos.
que es el templo del Espíritu, y se convierte en el mayor en él, pero a la vez se hace pequeño como un niño al hacerse también el sirviente de todos. En este hermoso camino que deseamos seguir los estudiantes del camino del conocimiento por el desarrollo espiritual, es porque deseamos ganar la suprema sabiduría y el discernimiento, para lo cual debemos tener absoluta confianza en la guía divina, sin recurrir a fuentes extrañas. ¿Y por qué hemos de recibir de otro la sabiduría? Dios no tiene preferencias por nadie. ¿Por qué habríamos de lograr todas las cosas por mediación ajena? ¿Y cómo? ¿Y cómo de segunda mano? ¿Por qué habrían de estar de tal modo paralizadas nuestras propias e innatas fuerzas? ¿Por qué no iríamos directamente a la misma fuente infinita? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Santiago 1:5. Responderé antes de que clamen, y aún estando ellos hablando, yo habré oído. Isaías 65:24. Cuando vamos directamente a la fuente infinita, ya no somos más esclavos de personalidades, instituciones ni libros. Deberíamos referirnos a ellos siempre como mediadores, pero nunca como fuentes. Nunca deberíamos reconocerlos como maestros, sino simplemente como instructores. Reconozcamos con Browning el gran hecho que la verdad está dentro de nosotros mismos y no crece de cosas exteriores, cualesquiera que sean. En nosotros hay un centro íntimo donde la verdad reside en toda su plenitud. No hay en el mundo más importante máxima que esta, ni con tan profundo significado interior. Sé leal a tu propia esencia, o en otros términos, sé leal a tu propia alma, pues es a través de ella que te habla la voz de Dios. Esta es la guía interna. Esta es la luz que ilumina a todo hombre venido al mundo. Esta es la conciencia. Esta es la intuición. Esta es la voz del supremo ser, la voz del alma, la voz de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que diga, este es el camino, anda por él. Isaías 30:21. Si escucháramos esta voz de la intuición, nos hablaría cada vez más clara y evidente, hasta llegar a ser absoluta e infalible guía. Perdón. En este último párrafo hay algo importante también que hay que aclarar, que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la intuición en mayor o menor grado desarrollada, pero cuando viene esa intuición y nos está contando o nos está avisando algo, dicen los que saben que tenemos que hacer caso a esa voz interior, a esa intuición. Al comienzo se manifiesta, según algunos, y Max Seindel sobre todo, que se manifiesta como una corazonada. Luego se va afianzando y se vuelve una intuición. Y después, si seguimos haciéndole caso y utilizando esa herramienta, después se convierte en un don más firme, más estable, como la clarividencia, por ejemplo. Pero algunos dirán, ¿no podría ser perjudicial para nosotros el obrar siempre según nuestras intuiciones? Y si por acaso tuviéramos la intuición de dañar a alguien, no hemos de asustarnos por eso, pues la voz del alma, la voz de Dios, que a través del alma nos habla,
Jamás aconsejará hacer daño al prójimo ni a cosa alguna que no esté en armonía con los más elevados arquetipos de la razón, la verdad y la justicia. Y si alguna vez te asalta un arrebato de esta especie, ten presente que no es la voz de la intuición, sino algo característico de tu yo inferior que se ha rebelado contra ti. Acá siempre, a mí me gusta relatar porque es algo que tal vez todos los que estamos presentes en esta conferencia hayamos visto alguna vez. Cuando veíamos los dibujos animados, cuando éramos pequeños, y no tan pequeños también, ¿verdad? Veíamos que un personaje de dibujos animados de repente le aparecía un diablito y le decía, sí, hace tal cosa, ¿verdad? Y de repente le aparecía también el angelito que le decía, no, no, no lo hagas. Entonces el personaje entraba en conflicto y no sabía a quién seguir, ¿verdad? Y entonces había una lucha interior para ver a quién le seguía, al diablito o al angelito. Entonces, en forma de dibujos animados nos vinieron enseñando de a poco y eso se plasma acá en lo que estamos leyendo, ¿verdad? La sabiduría es el conocimiento de Dios. La sabiduría se alcanza por la intuición y trasciende más allá de todo otro conocimiento. Un gran conocimiento, el conocimiento de muchas cosas, se puede adquirir en virtud de la retención de una buena memoria. Llega por instrucción, pero la sabiduría trasciende por lejos al conocimiento y este es solo un mero incidente de esta más profunda sabiduría. Quien anhele entrar en el reino de la sabiduría debe despojarse primeramente de todo orgullo intelectual. Debe volverse como un niño. Los prejuicios, opiniones y creencias preconcebidas obstaculizan el camino de la verdadera sabiduría. Las ideas prejuiciosas tienen siempre influencias suicidas. Ellas nos obstruyen la puerta de ingreso a la verdad. Por doquiera en el mundo religioso, en el político y en el social, vemos hombres tan aferrados por orgullo intelectual a sus prejuicios y opiniones que no encuentran la entrada a la verdad y en vez de crecer y medrar en sabiduría, se empequeñecen y achican, quedando cada vez más incapaces de recibir la verdad. En lugar de ayudar activamente al progreso del mundo, son estorbos que podrían retardar las ruedas del progreso. Esto, sin embargo, nunca lo pueden hacer. Siempre llega el momento en que quedan dejados de lado, rotos y vencidos, mientras el carro triunfal de la verdad de Dios avanza sin detenerse en su camino. Esta última parte también nos relata algo importante que tenemos que saber, que no es que nosotros y el mundo está a la deriva y al juicio de alguien que de repente decida, bueno, yo voy a justiciar al mundo, voy a bombardear, voy a tirar misiles, lo que sea, ¿verdad? Y no es así. Estamos dirigidos, estamos guiados, si bien tenemos un libre albedrío, que es así, es palpable, es real, no podemos hacer lo que queremos. Y sobre todo cuando los seres superiores se dan perfecta cuenta de que nosotros estamos por cometer un error, entonces es como el padre que lleva de la mano a su hijo pequeño y evita así que cruce inadvertidamente una gran avenida por donde pasan miles de vehículos que pudieran lastimarlo o matarlo, ¿verdad? Hay una gran ley relativa a la adquisición de la verdad. Esta es cuando un hombre o una mujer se cierran a la entrada de la verdad por orgullo intelectual, opiniones preconcebidas,
prejuicios o cualquier otro motivo, esa ley dice que no llegará a él la verdad completa desde ninguna fuente. Por el contrario, cuando un hombre o una mujer se abren a la entrada de la verdad, desde cualquier fuente que sea, existe igualmente una gran ley, la cual dice que la verdad fluirá hacia él o hacia ella desde todos sus ámbitos. Así llega el hombre a ser libre, llega la mujer a ser libre, porque la verdad nos hace libres. Los otros permanecen esclavos, porque la verdad no ha sido invitada y no entrará donde no es completa y libremente bienvenida. Por eso que nosotros, como estudiantes de la filosofía Rosacruz, estamos permanentemente leyendo los libros de Max Heindel, los libros de astrología, los libros de toda la vasta literatura Rosacruz y también de otras literaturas que son afines con la filosofía Rosacruz. Creemos que al leer adquirimos sabiduría y en realidad son referencias, son guías, ¿verdad? Son instructores, pero no tenemos la sabiduría porque no nos abrimos a la verdad, ¿verdad? Esa verdad debe ser invitada, debe ser recibida con toda humildad dentro de cada uno de nosotros. Y donde se niega la entrada a la verdad, no pueden morar las santas bendiciones que ella conlleva. Por el contrario, cuando este es el caso, entra el mensajero de la enfermedad y la muerte, tanto física y espiritual como intelectual. Y más peligroso que un salteador, un asaltante y un ladrón, es el hombre que arrebata a otro su libertad de escudriñar la verdad, erigiéndose en intérprete de ella con el intento de mantenerlo en dependencia en vez de guiarlo al punto donde él mismo pudiese interpretarla. La pureza es infinita y no hay que cejar nunca de buscarla por doquier. Queridas hermanas y queridos hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestras cruces.